José Luis Orella, muy buenos días. Muy buenos días. 9 de mayo, ¿qué mundo puede salir a partir de este 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en el que vemos desestabilización en India y Pakistán, no consigue cerrar la guerra de Ucrania Donald Trump como había prometido, y la presencia hace unos minutos de Xi Jinping junto a Vladimir Putin en el desfile de la victoria en la Plaza Roja de Moscú, mostrándole al mundo la unidad ya no solo del bloque, sino sobre todo de sus dos principales actores, China y Rusia? ¿Qué mundo ves? Bueno, pues un mundo complicado, un mundo en el cual se está presionando pues a multipolaridad, ¿no? Esencialmente por el bloque de los BRICS, ¿no? O sea, estamos viendo por una parte cuáles son las cartas fuertes que tiene Vladimir Putin y que está exhibiendo claramente. 9 de mayo para todo el mundo es el final de la Segunda Guerra Mundial y un aniversario que se celebra con muchos actos propagandísticos. Digo eso porque yo soy historiador y claramente no todo es blanco o es negro, sino hay muchos matices de grises como Hiroshima y Nagasaki o Katyn, otro tipo de crimen en todos los lados, ¿no? Todos los conflictos manchan por todos los lados y por desgracia hay que evitar los conflictos, ¿no? Lo digo por los conflictos actuales preferentemente. En este aspecto el 9 de mayo tiene una gran importancia porque tengamos en cuenta que mientras para todo el mundo es la Segunda Guerra Mundial, para los rusos es la gran guerra patriótica. Y esto sí tiene consecuencias en la actualidad, en un momento en que la Federación Rusa cabalga esencialmente sobre un discurso de tipo nacionalista, no neocomunista, aunque les guste a algunos comentaristas, pero sí que absorbe claramente ese periodo que consideran importante como potencia mundial. Por lo tanto, Vladimir Putin exhibe unas cartas. Económicamente, la potencia de Rusia puede serlo en el futuro muy fuerte. En la actualidad es una economía media del tamaño de la de Italia, pero a nivel de músculo militar es muy potente, y a nivel de discurso propagandístico el 9 de mayo es una de las fiestas más importantes porque es en las cuales la Unión Soviética desfila junto con otros países europeos como una de las potencias vencedoras, y que gracias a eso obtiene como botín, por ejemplo, la posición del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas de manera permanente, ¿no? En la cual está ahí, o sea, es una potencia oficial gracias un poco a esa victoria, y por tanto se desarrolla claramente un poco ese acto propagandístico en el cual gran parte de esas victorias se desarrollaron en un suelo que luego fue soviético y que actualmente no es ruso, y en la cual hay poblaciones que podrían ser, podemos decir, asimilables o afines, y ahí ya estaremos hablando, podemos decir, un poco de otro tipo de planteamientos que afectan a otras personas y que tienen por eso esa sensibilidad a un cierto expansionismo ruso. Por otro lado, es una exhibición muy clara de esa alianza con China. Como hemos hablado otras veces, Donald Trump intenta, como sea, distanciar, ver un poco, bueno, pues cómo se puede romper ese eje ruso-chino, que es muy difícil de romper. Rusia ha tenido en un momento trascendental de su vida un apoyo determinante por parte de China, no va a romper esa alianza, y China, que tiene su punto débil en los recursos energéticos, necesita claramente pues esa complementariedad, no solo tecnológica, porque ellos ya están avanzando mucho gracias a la cooperación académica que tienen con Rusia, sino también, bueno, pues esa absorción de recursos energéticos que Rusia les proporciona y que ellos a su vez les dan a largo plazo, bueno, pues unos ingresos económicos muy importantes que les ha ayudado a los rusos a evitar las sanciones económicas europeas con su letalidad a nivel de sus consecuencias, ¿no? Así que esa visión de los dos grandes mandatarios rodeados de otros mandatarios de diferentes países, hispanoamericanos, africanos, asiáticos, algunos europeos, pues intentan visualizar ese potencial que tienen los BRICS, que no obstante tienen algunos puntos débiles en esa conformación de los bloques, como pueden ser esas tendencias, esas rivalidades que puedan tener, por ejemplo, India
y China, y en las cuales se demuestra en el conflicto actual entre India y Pakistán que claramente era uno de los hechos que puede debilitar un poco ese bloque. Pakistán y China, todo el mundo sabe que son un bloque aliado. Los chinos necesitan salir al Océano Índico a través de Pakistán para evitar la debilidad del estrecho de Malaca que puede yugular sus recursos petrolíferos del Golfo Pérsico, y en ese aspecto pues no le interesa pues una guerra en una zona en la cual, bueno, pues India es un aliado, pero es un aliado, ojo, de Rusia. India ha tenido un papel muy importante en la venta del petróleo ruso como intermediario al mundo desarrollado. Y por otro lado, India es uno de los principales clientes de tecnología militar de Rusia actualmente, aunque sea una democracia, esté vinculada con el mundo capitalista, y Estados Unidos está intentando ampliar e incrementar su influencia en una India que tradicionalmente ha mantenido un discurso siempre muy a favor de Rusia, mientras que Pakistán, que tiene unas relaciones muy estrechas con Turquía, también ha mantenido un discurso muy amplio con China y compra su armamento precisamente a Estados Unidos, ¿no? Sus servicios de inteligencia han sido fundados por la CIA. Entonces vemos un poco la complejidad, la heterogeneidad y, por lo tanto, el gran interés que puede tener China en evitar que el enfrentamiento entre Pakistán e India, que puede favorecer a otros, pues por todo el contrario podría abrir una herida, una fragmentación dentro del bloque de los BRIC, que sería la gran fortaleza, bueno, de los que están defendiendo ese proyecto multidepolaridad que amenaza, bueno, ese liderazgo estadounidense en ese sentido, ¿no? Entonces vemos más o menos un poco estas particularidades, esas dificultades. Por otro lado, bueno, pues la cuestión de Ucrania, como vemos claramente, Estados Unidos quiere cerrarla y Putin, bueno, pues también le interesa cerrarla, pero claro, está ahora en su momento que puede exigir unas ganancias, unas compensaciones para poder vender como el final verdaderamente de este segundo capítulo de la gran guerra patriótica que le está vendiendo también a la población rusa. Estamos en una podemos decir, en una renovación de la lucha contra ese neonazismo con el cual ha calificado a las tendencias nacionalistas ucranianas en ese aspecto. Como vemos, todo el mundo está utilizando sus elementos propagandísticos e instrumentalizando la historia pues a su favor. O sea que el 9 de mayo, terminando, no es un aniversario, sino es un elemento con traducción para el presente y para todos los mandatarios del planeta. 9 de mayo, José Luis, y que no se haya conseguido el final en la guerra de Ucrania por parte de Donald Trump, ¿se puede calificar que el primer gran trecho que tenía para intentar cerrar la guerra ha fracasado? Hombre, yo más bien diría que las negociaciones son un poco como las comidas, ¿no? Tienen entremeses, tienen primer plato, tienen segundo plato, tienen postre, y por tanto pasamos por muchas fases. En todas las negociaciones nunca son cortas, son largas, y todos los participantes en ellas intentan demostrar la fortaleza de sus cartas. Y en ese aspecto vamos a ver quizá, pues como estamos viendo, atentados terroristas y de todo tipo. Hace 2 días uno de los ingenieros aeronáuticos ucranianos de los de mayor valor en las reformas de los drones, bueno, pues encontró una bomba en su coche y estalló, pues bueno, como el jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas rusas operacionales le pasó lo mismo. Así que estamos con muchos jaques y con muchas demostraciones. Yo creo que vamos por el camino de una negociación, pero el problema es que cuando se hace aquí jaque al peón y te como el peón desprende sangre, ¿no? ¿Te preocupa India y Pakistán en el momento actual y con el desorden global que ya hay? Hombre, claramente. O sea, si nos preocupan países con arsenal nuclear que lo pueden utilizar, claramente en este aspecto, y más cuando son países que llevan ya muchísimo tiempo amenazándose, son países que están
que abarcan una gran parte de la población mundial y además que tendría unas consecuencias importantísimas. Pues hablando de países con que cada vez están teniendo un mayor protagonismo a nivel geopolítico, estamos hablando de uno de los puntos de confrontación del futuro, que son los recursos del agua potable. El Himalaya alimenta toda la fertilidad del norte de la India, todo lo que es la conformación de Pakistán, incluso de países como Bangladesh, que en este momento están fuera de esta órbita, pero también de la zona de desarrollo de China, que es toda la zona de Xinjiang, en la cual explotan gas natural. Se han trasladado más de 6 millones de chinos étnicamente Han a vivir a esa zona de poblamiento turcófono, como son los uigures, y necesitan una agricultura para dar de alimentar todo ese proceso de incremento de la demografía que se va a utilizar en toda esa zona. Si te cargas los recursos de agua, se acabó la agricultura, se acabaron todos los recursos y además afectaría a todo el ámbito del Asia Central por toda la irrigación que se produce allí. O sea, sería una catástrofe de las mayores. No creo que pretendan llegar un poco a ese nivel, pero sí que, por desgracia, el que haya estallado una tensión que se mantiene como la del Próximo Oriente, casi desde la independencia, casi desde la década de los 50, se mantiene perpetua y de repente se abre cuando interesa, eso sí que me preocupa. Porque que los indios pakistaníes de repente hayan decidido tirarse a la yugular cada uno, teniendo arsenales nucleares cada uno, por intereses que desde luego son de terceros países, ojo, eso sí que me preocupa, porque podríamos estar viendo el relevo de un conflicto regional como es el de Ucrania, que es muy doloroso y muy sangriento, por uno que verdaderamente tendría unas dimensiones mucho más universales. O sea, el acercamiento a una tercera guerra mundial estaría mucho más clara, y que estas cosas ya sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo acaban. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, José Luis Orella, doctor en Historia y Derecho, profesor titular de la Universidad CEU San Pablo. Buen día y buen negocio. Venga, buen día, pasarlo bien.